Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Luz de este mundo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro maestro. Y que enseñamos nuestra verdad. Las Palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién te dijo también el Señor tú solo? Tú que diste vida a todos nosotros y Nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y la riqueza de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día en que se tinieblas. Nombre de Dios y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy, como estoy sustituyendo a Adolfo, vamos a dejar el Evangelio de Juan que está dando y vamos a comentar algo que yo estoy dando en mi curso, en la carta a los romanos, y en el capítulo 5 nos habla sobre el pecado original, el pecado que cometen nuestros primeros padres, las consecuencias del pecado, y vamos a ver hoy algo sobre el pecado original y sus consecuencias que nos aclara muy correctamente el manual de teología dogmática. Como vamos a ver sobre el manual de teología dogmática, este asunto del pecado original, vamos a conocer un poquito lo que son las certezas teológicas. Es decir, cuando una doctrina es verdad de fe, o es verdad próxima a la fe, o es una sentencia cierta, o es una sentencia común. Esos son los distintos grados de certeza teológica. Y tiene el supremo grado de certeza teológica las verdades de fe. Es decir, cuando una doctrina está definida como verdad de fe, ese es el supremo grado de certeza teológica, porque radica en la autoridad misma de Dios, que es quien revela. Entonces, por lo tanto, el primer grado de certeza de fe. La segundo grado, verdad próxima a la fe. La verdad próxima a la fe es la doctrina considerada casi universalmente por los teólogos como verdad revelada, pero que la Iglesia no se ha definido todavía definitivamente. Segunda, verdad próxima a la fe. Tercer grado de certeza teológica, sentencia cierta. La sentencia cierta es la doctrina sobre la cual no se ha manifestado todavía el magisterio eclesiástico, pero cuya verdad está garantizada por su conexión íntima con la fe. Por lo tanto, una sentencia cierta tiene un grado alto de certeza teológica. El siguiente grado de certeza teológica sería una sentencia común. Sentencia común es la doctrina que, aunque todavía cae dentro del campo de la libre discusión, es aplicada universalmente por todos los teólogos. Sentencia común. Y luego, el último grado de certeza teológica son las opiniones teológicas. Opiniones teológicas que pueden ser sentencias probables, más probables, bien fundadas o sentencias piadosas. Esos son el grado ínfimo de certeza, lo posee la opinión tolerada de que solo se apoyan en débiles fundamentos, pero que son admitidas toleradas por la Iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos para que veáis esto de los grados de certeza teológica. Significación de la muerte. Es decir, con la llegada de la muerte cesa el tiempo de merecer y desmerecer y la posibilidad de convertirse. Bien, pues eso es una sentencia cierta, el grado de certeza teológica. Es decir, con el momento de la muerte ya no se puede merecer ni tampoco desmerecer.
y tampoco la posibilidad de convertirse. El juicio particular. Inmediatamente después de la muerte tiene lugar el juicio particular con Dios. Eso es una sentencia próxima a la fe, como vimos en el segundo grado de certeza teológica. Felicidad esencial en el cielo, es decir, las almas de los justos que en el instante de la muerte se hallen libres de toda culpa y pena del pecado, entran en el cielo. Bien, pues eso es una verdad de fe. Todo el que muere libre de culpa y pena. Sabéis que el pecado tiene una doble consecuencia, la culpa y la pena. La culpa se nos perdona con la confesión, pero la pena es el rastro que queda del pecado como consecuencia precisamente del pecado original. Queda ese rastro y esa pena temporal del pecado. ¿Cómo podemos liberarnos de ella? Pues aquí en la tierra, por medio de las buenas obras, nos van quitando la pena del pecado, también con las indulgencias plenarias, y si hemos llegado al cielo todavía para cumplir alguna pena, pues en el purgatorio se liberan de la pena. Pero los que mueren libres de culpa y pena entran directamente en el cielo. ¿Veis? Eso es una verdad de fe. Luego está, esa es la felicidad principal del cielo, podríamos decir, que es la visión beatífica de Dios, es ver a Dios cara a cara, tal cual es. ¿Y cuál es la felicidad accidental en el cielo? A esa felicidad principal, que es la visión beatífica de Dios, pues hay una felicidad esencial del cielo que brota de la visión inmediata de Dios, y se añade una felicidad accidental procedente del natural conocimiento y amor de bienes creados. ¿Okay? Pues esto es una sentencia común. ¿Cuáles son los motivos que nos darán una felicidad añadida en el cielo, aparte de la felicidad principal, que es la visión beatífica de Dios? Pues mirad, el hallarse en compañía de Cristo. No cabe duda de que eso será una felicidad añadida, de hallarse en compañía de Cristo en cuanto hombre. Jesús subió al cielo en cuerpo y alma. Luego el estar en compañía de Cristo es una felicidad añadida, una felicidad accidental. Igual que estar en compañía de la Virgen, también está en cuerpo y alma en el cielo. Estar en compañía de los ángeles, de los santos. Los santos hasta ahora están en alma en el cielo. Hasta después de la resurrección no estarán en cuerpo y alma en el cielo. Pero en esa, inmediatamente después de la muerte, lo que va al alma es el cielo. El cuerpo queda en la tierra hasta la resurrección. Por lo tanto, va a ser luego motivo de felicidad añadida la unión del cuerpo con el alma después de la resurrección. Otro motivo de felicidad añadida. El reunirse y volver a ver a los seres queridos y los amigos que se tuvieron en la tierra. Felicidad añadida a la felicidad principal. El conocer las obras de Dios. Todos esos serían motivos de felicidad añadida. Y eso es una sentencia común, que aunque entra dentro de la libre discusión todavía, decíamos que era lo que era una sentencia común, pues que es casi universalmente aceptada por todos los pueblos. Muy bien, visto estos puntos de grado de certeza teológica, vamos a ver primero cómo fueron creados nuestros primeros padres, porque fueron creados en un estado perfecto de gracia. Y, primeramente, nuestros primeros padres estaban dotados de gracia santificante antes del pecado original. Eso es una verdad de fe. Está definida, o es una verdad revelada por Dios, que nuestros primeros padres tenían la gracia santificante antes del pecado original. Ese don sobrenatural, porque la gracia santificante es un don de Dios, es un don sobrenatural de Dios.
Después nosotros esa gracia la vamos a recibir en el bautismo, pero cuando Dios crea al hombre, le crea con este don sobrenatural de la gracia santificante. ¿Dónde vieron los santos padres que estaba revelado en la Biblia que nuestros primeros padres fueron creados con la gracia santificante antes del pecado? Pues en el texto de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios y la semejanza de Dios del hombre? Ese soplo divino que infunde al hombre de vida espiritual, es decir, el alma, la inmortalidad que posee el alma. Esa es la semejanza que tiene el hombre con Dios. Bueno, pues ahí se fundan los santos padres, esta cita en el que está revelado que nuestros primeros padres poseían la gracia santificante. La gracia santificante, hemos dicho, es un don sobrenatural de Dios que Dios da al hombre para su santificación personal. Bueno, pues esa gracia ya la poseían nuestros primeros padres. San Agustín comenta que nuestra renovación consiste en recibir la justicia que el hombre había perdido por el pecado. Porque ahora veremos cómo además de este don sobrenatural, nuestros primeros padres tenían otros dones preternaturales más. Y vamos a ver cuáles son. Decimos que, por lo tanto, el primero, este don sobrenatural de la gracia santificante. Luego poseían los dones de integridad, es decir, los dones preternaturales. ¿Cuáles eran estos dones preternaturales que nuestros primeros padres recibieron cuando fueron creados por Dios y que tenían antes del pecado? El don de rectitud o integridad en el sentido estricto, es decir, la inmunidad a la concupiscencia. Esto es una sentencia próxima a la fe, segundo grado de certeza, por lo tanto, un grado elevado de certeza. Es decir, que tenía el don de la integridad, es decir, el don para no pecar. Tenían el don dado por Dios, ese don preternatural de no pecar. La Sagrada Escritura da testimonio de esa perfecta armonía que existía entre la razón y el apetito sensitivo. Cuando dice en el capítulo 2 de Génesis, versículo 25, estaban ambos desnudos sin avergonzarse por ello. Fijaos que el pudor y la vergüenza les viene después del pecado. Después del pecado se sintieron desnudos y se taparon, se cubrieron. Pero antes tenían ese don de integridad de no cometer pecado. Segundo don preternatural, el don de la inmortalidad, es decir, la inmortalidad corporal, sentencia igual próxima a la fe. Es decir, la Sagrada Escritura, que Dios dijo que la muerte les vendría si desobedecían el precepto. Es decir, que antes del precepto tenían el don de la inmortalidad. Y eso estaba simbolizado en el árbol de la vida del paraíso. En el centro del paraíso estaba el árbol de la vida, que comiendo de sus frutos tenían la inmortalidad. Por eso, cuando pecan, dice el Señor, que puso un ángel a la puerta del paraíso para que no sea que vinieran y comieran del árbol de la vida y consiguieran la inmortalidad. Después del pecado pierden ese don de la inmortalidad. El siguiente don preternatural con el que están creados nuestros primeros padres, el don de la impasibilidad, es decir, el don de la inmunidad al sufrimiento, de no sufrir. La Sagrada Escritura considera el dolor y el sufrimiento como consecuencias del pecado. Y justamente después del pecado, Dios le dice, parirás con dolor a la mujer, al hombre ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero antes tenían este don de impasibilidad. Y por último, como dones preternaturales creados por Dios, el don de ciencia, es decir, el conocimiento infundido
concedido por Dios de muchas verdades naturales y sobrenaturales. Mirad, esto, para que lo podamos entender, nuestros primeros padres fueron creados como adultos, no fueron creados como niños. Nosotros nacemos como niños y poco a poco vamos aprendiendo lo que se nos va enseñando. Pero si naciésemos como adultos, tendríamos que ya tener todo el conocimiento que tiene el adulto. Bueno, pues como nuestros primeros padres fueron creados en edad adulta, Dios le infundó el don de ciencias, el don del conocimiento necesario y proporcional a la edad en que tenían. Porque además serían pues los primeros maestros y educadores de la humanidad, lo que tenían que tener el don de inteligencia proporcionado al adulto. Bien, pues todos estos dones naturales, sobrenaturales y preternaturales de nuestros primeros padres eran dones hereditarios. Es decir, Adán no solo recibió para sí la gracia santificante, sino también para transmitirla a sus descendientes. Eso es una sentencia cierta. Adán no recibió todos estos dones primitivos como persona individual. Todos estos dones fueron como un regalo de Dios a la humanidad. Y esos dones tenían que pasar conforme a esa ordenación, a ese orden positivo de Dios, a todos los individuos que recibieran por generación la naturaleza humana. Por lo tanto, esta justicia primitiva, a todos estos dones sobrenaturales y preternaturales, se les suele llamar justicia primitiva, como Dios había creado a nuestros primeros padres. Bueno, pues esta justicia primitiva tenía, por tanto, carácter hereditario. Los santos padres comentan que nosotros, descendientes de Adán, recibimos la gracia de Dios y la perdimos por el pecado. Porque así como hubiéramos heredado todos estos dones como naturaleza humana, asimismo los perdimos porque al pecar Adán, primer padre, y él por generación, lo único que transmite es la naturaleza humana, es una naturaleza humana caída. Y es lo que nos transmite, y es porque muchas veces podríamos pensar, bueno, ¿y por qué yo heredo un pecado que no he cometido? Pues por generación, porque nosotros, ¿qué transmitimos a nuestros hijos? Nuestra naturaleza humana. Adán transmite su naturaleza humana, y esa naturaleza humana era ya una naturaleza caída después del pecado. Vamos a ver entonces cuál fue el pecado original. Nuestros primeros padres pecaron gravemente en el paraíso, transgrediendo el precepto divino que Dios les había impuesto para probarlos. Esto es una verdad de fe. Es muy interesante, muy interesante. El Concilio de Trento, que es el que recoge fundamentalmente toda esta doctrina sobre el pecado original y cómo se transmite a toda la humanidad este pecado, el Concilio de Trento enseña que Adán perdió la justicia y la santidad por transgredir el precepto divino. Y fijaos, dice, como la magnitud del castigo va en proporción a la magnitud de la pena, y viendo que el castigo es grande, no cabe duda de que la pena fue grande y supuso la mortalidad para todo el género humano, puesto que con el pecado entra la muerte. La Sagrada Escritura refiere en el libro del Génesis, en el capítulo 2 y en el 3, el pecado de nuestros primeros padres. Y fijaos, esto sí es importante. Como el pecado de Adán constituye la base de los dogmas del pecado original y de la redención, hay que admitir en sus puntos esenciales la historicidad del relato bíblico. Fijaos que
hemos hablado, yo creo que aquí en alguna ocasión yo di los 11 primeros capítulos de Génesis, donde en esos capítulos sabemos que se habla de la prehistoria, son prehistóricos. Sin embargo, estos relatos de la creación, del hombre, del pecado original, no es lícito, decía la Comisión Bíblica, no es lícito poner en duda el sentido literal e histórico respecto de los hechos siguientes. Primero, que el primer hombre le fue impuesto un precepto por Dios para probar su obediencia. Eso es, a pesar de que está contenido en el libro de Génesis y dentro de los 11 primeros capítulos, es literal e histórico. Dios crea al hombre, le crea en un estado perfecto y le impone un precepto para probar su obediencia. Segundo, que el hombre transgredió este precepto divino por institución del diablo, representado en forma de serpiente. Otra verdad literal e histórica. Y por último, que nuestros primeros padres se vieron privados del estado primitivo de inocencia. Esto es fundamental porque es, como decíamos, la base del dogma del pecado original y de la redención de Cristo. ¿Cuáles son? Entonces, por lo tanto, este es el pecado, ¿no? La transgresión, la desobediencia a ese precepto que Dios le impone al hombre. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Los protoparentes, habla de los protoparentes, primeros parientes, primeros padres, perdieron por el pecado la gracia santificante y atrajeron sobre sí la cólera y el enojo de Dios. Es una verdad de fe. Es decir, en la Sagrada Escritura se nos indica la pérdida de la gracia santificante al referir que nuestros primeros padres quedaron excluidos del trato familiar con Dios. Efectivamente, antes del pecado, si analizáis la relación del hombre con Dios, es una relación familiar. Dios se pasea por el jardín, ve al hombre, pero después del pecado el hombre se esconde de Dios. Se esconde porque sabe que ha transgredido su precepto y sabe que ha obrado mal. Por lo tanto, pierden por el pecado la gracia santificante y atrajeron sobre sí la cólera. Los protoparentes, los primeros padres, quedaron sujetos a la muerte y al señorío de Dios. Esto es en cuanto al pecado original. ¿Cuál es la doctrina de la Iglesia con respecto al pecado original y las consecuencias del pecado original? El pecado de Adán se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Es decir, no se propaga porque nosotros, imitando a Adán, hayamos pecado, sino por generación. Se nos transmite ese pecado. El Concilio de Trento condena la doctrina de que Adán perdió para sí solo y no también para nosotros la justicia y santidad que habían recibido de Dios. Es decir, que el Concilio de Trento dice, no, Adán no perdió para él solo, sino para él y sus descendientes todos esos privilegios con los que había sido creado. Y también condena aquella otra de que Adán transmitió a sus descendientes únicamente la muerte y los sufrimientos corporales, pero no la culpa del pecado. ¿Veis? Hablábamos antes de la pena y la culpa. Adán transmite la culpa del pecado y con la culpa la pena, porque la pena es el rastro que quedaba del pecado. Positivamente, lo que sí enseña el Concilio de Trento es que el pecado, que es muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes por generación, no por imitación, y que es inherente a cada individuo. Y todo esto, todo el pecado, se borra
por los méritos de la gracia redentora de Cristo. Para eso vino Cristo, para redimirnos, para volvernos a situar en un estado semejante a como nuestros primeros padres fueron creados antes del pecado, con algunas limitaciones. Ahora lo vemos. Esta gracia redentora de Cristo se aplica ordinariamente tanto a los adultos como a los niños por medio del sacramento del bautismo. Por eso, a los niños recién nacidos pues reciben el bautismo para la remisión de los pecados. Ahora, entonces, y ya casi para terminar, porque yo creo que como esto es bastante profundo, si nos queda clarito y vemos lo esencial, está bien. Los distintos estados por los que ha pasado la naturaleza humana. Primer estado de la naturaleza humana, el estado natural elevado, es decir, como fue creado por Dios, cómo fueron creados con esos dones sobrenaturales y preternaturales. Es el primer estado de la naturaleza humana, una naturaleza elevada. Después de esa naturaleza humana y después del pecado, la naturaleza está en un estado de naturaleza caída, como consecuencia del pecado, el cual el hombre, como castigo por el pecado, carece de la gracia santificante y de los dones de integridad que habíamos dicho, de esos dones preternaturales. A este estado de naturaleza caída le sigue el estado de naturaleza reparada, es decir, después de la redención de Cristo. Para eso viene Cristo, en el que el hombre posee la gracia santificante, pero no los dones preternaturales. Por eso decía que Jesucristo viene a redimirnos y a devolvernos al estado primitivo en que Dios nos crea, pero en cuanto a la gracia santificante, porque en cuanto a los dones preternaturales no se dan, el hombre no lo volverá a tener hasta después de la resurrección de los muertos. Entonces, y por eso luego el último estado de la naturaleza humana será el estado de naturaleza glorificada, es decir, el estado de aquellos que han alcanzado ya la visión beatífica de Dios y que es el último fin sobrenatural del hombre. Comprende sí la gracia santificante en toda su perfección, y para los cuerpos los dones y abarcará también con respecto al cuerpo los dones preternaturales de integridad en toda su perfección, es decir, no poder pecar, no morir y no sufrir. Y otro día, cuando hablemos de las propiedades del cuerpo glorificado, entenderemos cuáles son estos dones. El don de inmortalidad, impasibilidad, agilidad y sutileza. Son los 4 dones con los que el cuerpo resucitado, en definitiva, tenemos el ejemplo claro, es Jesucristo resucitado. Jesucristo resucitado tenía estos dones que son, como nos dirá San Pablo, así como hemos participado en la muerte de Cristo, también participaremos en su resurrección. Es decir, que esos cuerpos resucitados, pues tendremos esos dones preternaturales que Cristo ha venido a conseguirnos con su pasión y muerte, con su obra redentora. Y aquí nos quedamos porque yo creo que estaba bien. Muchas gracias, Luis. Vamos a ver, el próximo lunes, que dará la charla Orenga, nos hablará de la historia de Israel desde Alejandro Magno a Herodes. Entonces es conveniente que repaséis los libros de los Macabeos, tanto el primero como el segundo libro de Macabeos, porque son los que nos narran la historia de ese momento, es decir,
desde el año 337 al 323 a.C. Y bueno, si tenemos una noción por lo menos para nombres y demás, pues es conveniente. Sí, ahora sí, después de sí. Empezamos. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, numerosos los santos, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza, que no decae con el reino, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la humildad donde haya muerte, ilumina los enemigos que no muerte. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de tu cruz y perdón. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos estragos. Mas con tu bandera nos sentimos seguros del cielo. El poder de lo que y temen la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén. La diferencia entre dones preventuras y se puede enseñar que